Hoy quería abrir este programa hablando de algo que nos atraviesa y nos duele. Porque mientras hacemos nuestra rutina, mientras estudiamos, trabajamos, volvemos a casa, mandamos un mensaje avisando llegué, miles de mujeres viven con miedo. Un miedo que muchas veces se vuelve costumbre. Y eso también es violencia. Esta semana, el nombre de Agostina Vega volvió a sacudir a todo un país. Uno de los muchos casos que suceden día a día. Y hoy se convirtió en otro nombre más en una lista que no tiene fin. A vos que me estás escuchando, ¿a qué mujer en tu vida tienen que matar para que exista ese fin? En 2026, entre enero y fines de mayo, se registraron 105 femicidios en Argentina. Cada 35 horas matan a una mujer. Cada 35 horas. Las mujeres no solamente sufrimos la violencia cuando ocurre un femicidio, la sufrimos todos los días. Cuando caminamos con las llaves entre los dedos, cuando compartimos ubicación, cambiamos de vereda o fingimos estar en una llamada. Cuando nos enseñan desde chicas a cuidarnos de todo y de todos. Y por supuesto, cuando un avísame cuando llegues se vuelve una rutina. Lo triste e injusto no es solamente lo que sucede, sino que crecimos acostumbrándonos a esta vida, a ser estratégicas con nuestros horarios, a mirar para atrás, a desconfiar y a sentir miedo en lugares que deberíamos ser libres. Frente a tanto dolor, las calles hablaron. La convocatoria en el Congreso y Plaza de Mayo demostró que el reclamo sigue vivo porque la violencia sigue viva. Por eso las marchas importan, son el grito colectivo. Son mujeres diciendo queremos vivir, familias diciendo basta y miles de personas pidiendo que se deje de normalizar esto. Quizá el gran desafío sea ese, no mirar para otro lado, no naturalizar y jamás acostumbrarnos. Porque ninguna mujer tendría que vivir con miedo, porque ninguna chica de 14 años tendría que convertirse en una noticia, porque no queremos más nombres, carteles ni minutos de silencio. Queremos vidas, queremos volver a casa tranquilas, queremos estar vivas. Bueno, la verdad que a veces se vuelve complicado de realizar el trabajo de la comunicación después de unas palabras muy lindas, pero también muy complicadas, muy sensibles, muy duras, del emocionante discurso que acaba de dar Tizi en una jornada como esta. La verdad que uno cuando planifica hacer un programa acerca de masculinidades, de la obra de Archetti, uno planifica y sabe que en algún momento va a toparse en medio del programa con, además de una investigación histórica, de una manera de ver el fútbol, va a también encontrarse con la problematización, ¿no?, de ciertos modelos masculinos, de ciertas formas de la masculinidad institucionalizadas en el fútbol. Y bueno, qué jornada, ¿no? Qué jornada. Muchas veces hemos hablado que tenemos mal timing, que tenemos mala suerte para las cosas, y bueno, esto creo que nunca tan necesario, ¿no? Nunca tan necesario hablar de este tema en una semana como esta, en una semana del femicidio de Agostina Báez, en una semana donde las masculinidades vuelven a ser problematizadas, y creo que con razón, y bueno, a eso venimos hoy, ¿no? Tal cual, nos encontramos, o muchas veces decimos que tenemos mal timing, pero yo creo que hay cosas que no hay que pasar por alto y como vos bien marcabas, la editorial de Tizi es imposible que no te cale hondo, es imposible que no pegue fuerte, porque así debe ser, porque estamos hablando de un tema que nos compete a todos como sociedad. Yo creo que no hay que dejarlo pasar y como comunicadores que estamos siendo y que queremos ser, es muy pero muy importante estos temas tratarlos como corresponden y no dejarlos pasar y no hacer, perdón por la expresión, pero hacer las boludeces que uno ve En redes sociales, en redes claro. sociales, en la tele, que uno dice, no puede estar pasando esto. Exactamente, y bueno, para tratar estos temas nosotros siempre buscamos traer a los invitados mejor posicionados para hablar de estas cuestiones. Hoy va a venir Ariel Sher, con quien hablaremos acerca de sociología y deporte. Va a venir Arriaga Zucal, con quien hablaremos de masculinidades, hinchismos y violencia en el fútbol. Y bueno, viendo un poco más la parte positiva, ¿no?, la que ya teníamos de antes planeada sobre el libro Masculinidades, es también la parte buena de esos ídolos, de esos referentes para la sociedad que el fútbol nos da. Uno de ellos es Diego Armando Maradona, y una de las varias personas que escribió sobre Diego es el invitado del día de hoy, Leo Torresi. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, gente? Bien, muy bien. Che, muchas gracias por la invitación, por venir a este lugar que no lo conocía. Un Bueno, placer. un placer para nosotros tenerte a vos. Leo Torresi escribió en el libro El Rey de Fiorito un conjunto de crónicas sociológicas y deportivas
publicado por el Cipreva acerca de el Rey de Fiorito, o sea, Diego Armando Maradona, así que me imagino que si digo maradoniano, no le erro. Sí, ese libro tiene unos años, se publicó para el aniversario de la muerte de Diego. Diego murió en 2010 y esto es el libro de 2011, pero sigue en 2020, perdón, y yo me estoy cambiando los años 2021. Pero sigue estando vigente la historia de Diego, ¿no? Porque Diego siempre permanece de alguna forma, ¿no? Siempre decimos que en algún momento del día pensamos en algo de Maradona, ¿no? Claro. Se nos viene a la cabeza alguna historia. Hoy me decía también gente que estoy hablando que puede pasar algo parecido con el Indio Solari, que justo hoy falleció el Justamente Indio, hoy. Sí, que también es un personaje de una escala popular muy importante y que siempre tenemos alguna canción, alguna frase, algún recuerdo de toda esa vivencia, ¿no? A lo largo de un montón de generaciones. Y Diego es eso, ¿no? Siempre está presente, aparece con una frase. Diego era un personaje genial en muchos aspectos. Después tenía sus claroscuros, como cualquier persona, obviamente exacerbado por ser el personaje que era y el alcance que tenía y la dimensión que tenía. Y el libro Rey de Fiorito, que escribimos editado por una editorial que se llama Ediciones Carrascosa, pero también con Cipreva, como vos nombraste, que es el sindicato de los periodistas, se llama Crónicas Políticas y Sociales de Maradona, y abarcó de forma coral, porque cada uno, distintos colegas, escribimos distintos capítulos, toda esa, digamos, franja de temas que abarcó Maradona, ¿no? De este lado, ¿no? Y también deportivo, ¿no? Todas sus etapas y todos los distintos Maradonas que existieron a lo largo de la existencia del propio Diego Maradona, ¿no? Exactamente, los varios Maradonas dentro de Maradona, cuando uno se encuentra con la obra de Archetti y empieza a ver esta cuestión de las masculinidades y los modelos sociales, uno lo contrasta con el tema Maradona y dice, che, pero más allá de ganar, Diego por alguna que otra razón, porque ganan muchos, pero Diego tiene algo, tiene alguna manera, tuvo algo especial que a veces es muy jodido de poner en palabras, que hace que sea cultura, que hace que sea un patrimonio para nosotros como sociedad casi. Sí, Diego, nosotros decíamos ahí en el libro, en los capítulos o en las charlas que dimos también a lo largo de estos años sobre el libro, que Diego era un personaje muy particular porque parecía ser un tipo talentoso para todo, ¿no? O para casi todo, ¿no? Porque como futbolista no se discute, está claro, ¿no? Todo lo que hizo, pero un tipo también de una inteligencia especial, de una forma de hablar, un recurso de lenguaje muy importante. Por eso dejó esas frases, ¿no? Un tipo con una capacidad para repentizar, para poner en conceptos una idea, ¿no? Y bueno, y vieron, hay videos, hasta sabía cantar, es increíble, ¿no? Como hasta cantaba bien. Sabía hacer todo. Sí, para ser una persona que no es profesional, cantaba bien. Y dicen que jugaba bien a cualquier deporte que se ponían adelante, también sabía jugar, ¿no? Tipo especial, evidentemente. Y bueno, y con un origen muy humilde. A mí en el libro me tocó, pues yo soy de Loma de Zamora. Y docente en la universidad. Y docente en la Universidad de Lomas también, pero soy vivo en Loma de Zamora. Y Diego pasó la primera parte de su vida, ¿no? Hasta los 16 años, en un barrio, en una zona de Loma de Zamora, una localidad que se llama Villa Fiorito. Por eso el libro se llama Rey de Fiorito, que es una localidad un poco alejada del centro de Lomas, está pegada al Riachuelo, es una localidad de clases populares, ¿no? Un barrio siempre humilde, sigue siéndolo en gran medida, pero cuando era Diego chico era un poquito más casi un medio campo, ¿no? Muy descampado y eso. Y ahí vivió Diego, ahí se crió con esa vida, en ese lugar, como lo contaba él, con privaciones a lo mejor materiales, pero muchas libertades también, ¿no? Ese potrero, esa posibilidad de poder jugar a la pelota o al fútbol todas las horas que quisiera del día hasta que caía la noche, que la madre lo llama para adentro, como nos pasaba en nuestra generación, también lo fue creando. Nosotros tenemos una especie de pica con los vecinos de Lanús, porque claro. Diego nació en Lanús en realidad, porque nació en el hospital Evita de Lanús, pero solamente nació en Lanús, siempre vivió en Villa Fiorito, claro. Porque ahí había un tranvía que la forma más rápida, que era de ir de la casa de Diego a
a un hospital era ir a Lanús, no ir a Lomas. Entonces nació en el hospital de Lanús. Está bien, nació en Lanús. Pero es de Villa Fiorito. Pero es de Villa Fiorito, Villa Fiorito de Lomas de Zamora. Él lo dice en un video. Y nunca se fue de Villa Fiorito. Más allá de que se haya alejado en espacio, él siempre marcó que nunca se fue. No, por supuesto. Y así que nada, a mí me tocó por ser de Lomas y por estar un poco más cerca geográficamente y por conocer sobre todo el territorio. Yo sé lo que significa Fiorito en Lomas, más o menos. Entonces, nada, los muchachos que fueron los editores del libro, que fueron Alejandro Wall, Ezequiel Fernández Mursi y Burgo, me pidieron que escribiera ese capítulo. Me tocó la parte local, digamos, ¿no? Así que, nada. Después el libro tiene otros capítulos que están mirados, bueno, las etapas, ¿no? En Boca, primero en Argentino Junior, después en Boca, la etapa de Napoli, la mirada, digamos, de Ayelen Puyol, que es una colega de este Diego más complicado de su vínculo con las mujeres y algunas cuestiones que tuvo, ¿no? Obvio, desde el complicadas, sobre todo con toda la historia con los hijos y los reconocimientos de los hijos, que bueno, que después fue acomodando de alguna forma. Pero ese Diego que, bueno, Ayelen, con la perspectiva de género, por supuesto, también está muy bien ese capítulo. Y bueno, nada, qué sé yo, Maradona es poco propiedad de todos, ¿no? Qué sé yo. Claro. Leo, te hago una pregunta, hablando de historias y de capítulos. ¿Cuál fue el que más disfrutaste escribir? Es que yo escribí historias? uno, en realidad. Escribí el de Diego en Fiorito. Ok. Los demás los leí, qué sé yo, tan bueno, no sé. Ok. Hay uno por ejemplo, a ver, déjame pensar. Por ejemplo, hay uno de Sergio Holguín, el escritor, que es sobre la etapa en Boca, claro. que me gustó porque lo hace desde el lugar del bostero, digamos. Claro. Entonces hay una cosa ahí. Es como el sentido de pertenencia que tiene cada historia. Bueno, es como un Diego un poco, es hasta un poco egoísta, en el buen sentido, como que lo propio, como que este es el Diego, es el mío, el bostero, que sea. Eso claro. Está bueno y tiene esa tensión el texto. Después hay muchos más textos. Hay un texto de Gabriela Pepe, que es una colega también, sobre el velorio de Diego, que fue un episodio también muy especial en medio de la pandemia. Sí. Todo lo que significó, ¿no? Ella en ese momento era periodista acreditada en la Casa de Gobierno, entonces pudo ser testigo de ese, ¿se acuerdan? El despelote que fue. Sí. Que yo creo que hay algo muy, muy lindo que vos marcabas en este capítulo que mencionaste de Boca, que cada uno tiene su propio Diego. Hay tantos Diegos, que es lo que hablábamos al principio, que es una locura que cada uno tenga su propio Diego. Mi Diego no es el mismo Diego que el de ella, no es el mismo que el de él, no es el mismo que el tuyo. Yo creo que incluso ahora después de la muerte, no se toma dimensión de la figura, del fenómeno cultural. Yo siempre, jodiendo con mis amigos, digo que después de Jesús es la persona más famosa del mundo. Y aún siendo tan así, cada uno tiene su propio Diego. Y es lo que transmiten cada uno también. Vos sabés que hay una palabra que es ser maradoniano, ¿no? Maradoniano, con I, no sé. Como una filosofía, sí. Sí, y hay grados de eso también, ¿no? Yo siempre digo que a mí me invitaron al libro, pero yo quizás no sé si yo era de los más maradonianos, pero quiero decir, porque ser maradoniano es como vivirlo de una forma muy integral que te cruce la vida. Cuando me preguntaron a mí qué me atraía más del personaje, bueno, todo me atrae, obviamente, pero si yo tuviera que elegir un aspecto, igual me quedaría con el aspecto deportivo, futbolístico. Yo el Diego que más admiro, entre otros, ¿no? Pero el que más me genera cosas es el futbolista. Verlo jugar, verlos ahora los videos, pero digamos, esa genialidad llevada a un lugar, digamos, casi nunca, muy difícil de alcanzar, que casi nadie lo alcanzó, o nadie, no sé, eso ya hay un terreno opinable, pero... me quedo con eso de casi nadie lo alcanzó, y ya como para ir cerrando te pregunto, ¿va a haber otro? ¿Es probable o tiene que cambiar el país entero para que haya otro Maradona? ¿Puede llegar a tocarnos otro? Digo, no me refiero en talento como es el caso de Messi, que claramente o lo iguala o lo supera, sino en cuanto a cómo nos llega como sociedad. Y es otro mundo, yo no sé si puede haber un igual, no sé si mejor o peor, en algunos aspectos puede haber. Ese Fiorito, ese país que era Argentina cuando sale Diego, esa forma de comunicación que tiene Diego, ese tipo de formación, ese tipo de familia en la que se crió Diego, yo creo que no existe de esa forma.
pues, existe de otra. Yo soy lo menos nostálgico en ese sentido de que todo tiempo pasado fue mejor, o no sé, yo siempre trato de ser optimista. Uno como Diego yo creo que no va a haber. Tal vez no haya otro como Messi tampoco, de esa impronta. Claro. Capaz que tampoco, ¿no? No sé. Incluso esto que vos marcabas de las diferentes épocas hoy en el fútbol, que parece que hablar está prohibido, parece que politizar es otro tema, no tiene nada que ver con el deporte y nada con el fútbol, somos futbolistas, ¿no? Y eso que tenía Maradona de que él venía del barro y bajaba al barro y se iba al cielo porque era Dios y volvía, y esa cosa... Sí, con una salvedad ahí, el tema político de Diego, que fue un poco contradictorio también, porque él, así como bancó un momento a Menem, que era un presidente neoliberal, en definitiva, después se subió al tren para ir a putear al Alca a Mar del Plata, y él mismo siempre tuvo claro, porque obviamente tuvo propuesta de participar de política más activo, que el poder de su político, de su palabra, era decir, estaba afuera de la política, y entraba y salía, como decís vos. Él era importante su palabra porque no era un político, era un Maradona, era un tipo que estaba afuera. Y él era muy consciente de eso. Nunca se tentó en decir, che, yo quiero entrar, digamos, formalmente a la política, como lo hicieron, y es válido otro deportista, no es criticable, pero él manejaba su poder desde ese otro lado, me parece. Bueno, en conclusión, hay un Diego político, hay un Diego deportivo, hay un Diego social, hay un Diego científico, hay un Diego filosófico, hay un Diego para todo. Sí. Y bueno, creo que también lo que nosotros, ¿no? Relacionándolo un poco con esto que hablaba Tichi, un poco con esto de Archetti, de los modelos masculinos, creo que uno tiene que entender con qué cosas quedarse, de qué cosas aprender y con qué cosas seguir para adelante, la verdad. Y no por eso también poder criticar al ídolo. Obvio. Porque yo, por ejemplo, para mí Maradona es lo más grande, es Dios verdaderamente. Sin embargo, no por eso no poder criticarlo, no por eso señalar las cosas que están mal, no dejar pasar todo porque es el gran ídolo. Y yo creo que ahí también se encuentra otro Maradona. El Maradona que uno tiene que entender que se equivoca y que hay cosas que no hay que repetir y que hay cosas que, más allá de todo lo que hizo bien, existe un Diego que hizo las cosas mal. Sin dudas. Sin dudas, pero bueno, muchísimas gracias, Leo, por haber venido. Leo Torres, estamos con Leo Torres, y autor de Cine Historias Asombrosas de los Mundiales junto a Ariel Borestein, y autor en conjunto con muchísimos autores interesantísimos en un libro importantísimo que se llama El Rey del Fiorito, el cual van a tener que ir a buscar ya mismo. Muchísimas gracias, Leo, te doy la mano. No, por favor. Lo vamos a reeditar. Rey del Fiorito está agotado, pero te hicimos una reunión y en los próximos meses Ay, qué bueno. va a haber importantísimo. Bueno. Así que ahí les voy a avisar. Son varios los autores que vienen y dicen, vamos a reeditar, vamos a hacer un programa de todos juntos. La reedición se llama, el reprograma. Dale, gracias. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos, gente. Y bueno, volvemos de una muy diminuta pausa. Volvemos acá con Tiziana Dichira a mi derecha, volvemos con Luca Ferretti a mi izquierda, con Ariel Musis en la producción y Lautaro en la producción, conducción, operación técnica. Ahí está. Y bueno, si vamos a seguir hablando de la obra de Archetti, para nosotros es imposible hablar de Archetti sin hablar del hombre que nos presentó Archetti, de no ser por quien no tendríamos idea. Yo sé que es un hombre que no le gusta por ahí mucho recibir mimos o halagos, pero voy a hacerle el favor de presentarlo como el gran Carlos Ulanovsky, hincha de Racing, periodista y escritor. Ariel Sher, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo están ahí? Gracias por la invitación a charlar de el entrañable Lali Archetti, por cierto, muy buen futbolista en las canchas sin geometría específica de la Facultad de Agronomía, donde pateábamos a mitad de los 80. Bueno, vos los conociste personalmente, nos interesaría también un montón volver a esto, pero bueno, antes que nada nosotros te contamos, Ariel, no sé si estuviste viendo el programa, estamos haciendo un énfasis importante en esto de que qué semana particular, ¿no? Para hablar de masculinidades, para hablar de modelos sociales masculinos, para problematizar, ¿no? También, que es un poco lo que logra, ¿no? Indudablemente la obra de Archetti cuando uno la lee. Sí, los venía siguiendo. Y en los entresijos, en los recovecos que se abren a partir de la obra inmensa de Archetti, claro, hay perspectivas para pensar donde, si no fuera por su laburo, no pensaríamos. Si quieren, articulamos un poco cómo fue Archetti construyendo eso, por lo menos desde la condición de testigos que tuvimos diversas personas. Archetti tenía una preocupación en los años finales de la última dictadura y en los años inaugurales de la democracia, cuando él viene a Buenos Aires a dirigir temporariamente Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en su sede porteña,
esta es una institución regional, y me acuerdo de él en un sábado a la noche, en un cumpleaños, yo acababa de conocerlo, yo no sabía ni que existía ni nada, y le decía, pero ¿cómo se puede pensar la Argentina sin pensar el fútbol? ¿Y cómo se puede pensar las cuestiones de género, aunque en la Argentina era mucho menos frecuente que se usara expresiones de ese orden, sin pensar el fenómeno del fútbol? Y lo que hacía era rastrear en la colección del gráfico cómo se fue construyendo el modo de ser varón en la Argentina, aunque no solo eso, a partir del discurso de lo que él llamaba los escritores. Él usaba más la palabra escritores del gráfico que periodistas del gráfico. Le gustaba Valía la pena leerlo. decirlo así, igual, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Narradores con muchísimos recursos estilísticos, con muchísimos recursos expresivos y con una visión del mundo que se correspondía con la lógica interpretativa de esa época sobre qué cosa era ser un varón como debía ser un varón, y por contraste o por omisión, aunque a veces por mención, qué era ser una mujer, una niña, una chica que hacía lo que debía hacer. No es que hay una pretensión, detecta Archetti, pontificadora de los escritores del gráfico para decir, yo te voy a decir cómo tenés que ser. Pero hay una narrativa, y la narrativa, como aprendemos nosotros, los que tratamos de disputar y de discutir sentidos de la vida y entendemos que las palabras son parte de esa discusión, de esa disputa, en la que eso que estos periodistas contaban marcaba muchísimo las conductas de mucha gente. Y Archetti avanzó en eso, hizo ese trabajo maravilloso, breve, que sugiero que lean, que leamos todas las veces que haga falta, que se llama Estilo y virtudes masculinas en el gráfico, una aproximación, un ensayo, podríamos decir un artículo periodístico académico más largo que las crónicas largas de la época, pero más corto que cualquier libro. Y a partir de ahí es que enfatiza su trabajo, que no pierde otros recorridos, otras curiosidades, otros rumbos, pero concentra una cantidad de energías en lo que tiene que ver con eso que desemboca siendo su libro Masculinidades. Archetti fue especialmente novedoso por dos caminos mínimos. Uno, por su característica personal, un changuito santiagueño de una familia de una posición económica lo suficientemente cómoda como para que él pudiera estudiar y, correspondiendo con los mandatos familiares, fuera a la Universidad de Córdoba y allí estudió algo muy transgresor, que era el mundo de las ciencias sociales, el mundo de la sociología, y sus búsquedas, sus trabajos de campo en el campo, literalmente, con los campesinos de la ciudad de Reconquista, lo van ligando a lo que podemos llamar la antropología social. Después trabajó en el África, era alguien sin fronteras en eso, y ciertas condiciones de época, enfatizadas luego con los años del genocidio, hacen que se instale en Noruega, donde hizo ese trabajo y concluyó siendo el director del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Oslo, que era su laburo, su sueldo. Y la otra característica de Archetti es que no cree que el campo de acción de las ciencias sociales o el campo de acción de la ciencia tenga que circunscribirse a su agenda más tradicional únicamente. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si ustedes leen trabajos dominantes de época, vas a decir, bueno, los grandes pensadores estudian qué es el Estado, estudian qué es la democracia, estudian qué es el sindicalismo, estudian la distribución, en general pésima, del capital, estudian qué ha pasado en América Latina en determinados contextos, estudian cómo construir y a veces cómo contribuir a procesos de transformación. Y todo eso a Archetti le parece importante, más allá de cuáles fueran sus visiones ideológicas o políticas en ese terreno. Él dice hay que estudiar otras cuestiones. O sea, es alguien que llega al estudio del fenómeno del fútbol, más allá de ser un futbolero apasionadísimo, no tanto para estudiar el fútbol, sino porque lo que quiere pensar es la condición humana, la Argentina.
o en otros casos América Latina. Pensemos que Archetti, que murió muy joven, que no tanto antes de morirse, venía de visita a la Argentina y muy cerca de donde están sentados ustedes, daba charlas para los estudiantes y las estudiantes que fueran, haciendo preguntas más que dando respuestas. Me quedo, Ariel, con esto que decís del Archetti como docente, como profesor. Vos me dirás y me corregirás si está bien hablar de Archetti como el legado, ¿no? Quizá de una generación próxima de sociólogos relacionados al deporte, encabezada por Pablo Albaceres. ¿Hay un legado y una relación directa entre Archetti y toda la generación que le sigue? ¿Él arranca con algo, él continúa algo? Sí, uno podría decir con precisión que Archetti es una especie de padre de las ciencias sociales aplicadas al deporte en la Argentina, un poco por el espacio que él ya ocupaba en el mundo de las ciencias sociales y otro poco por la actitud generosa que tiene con quienes vienen. Vos hablabas recién de los trabajos de Pablo Alabarces, Pablo es licenciado en letras en el origen, va virando a estudiar sociología de la cultura y arma una tesis que es Fútbol y Patria, las narrativas de la nación argentina para su doctorado en Inglaterra. Archetti no solo que lo asesoró, sino que tanto Pablo como cualquiera que podía pisar en algún lugar, él te ayudaba a conseguir con quién estar, con quién hablar, ni hablar si alguien iba a Noruega. Mi amigo Ezequiel Fernández Mur, que es periodista, fue a Noruega y dormía y supongo que arruinaba los poquitos de luz de la casa Archetti, que eran más modernos que los de Ezequiel en Buenos Aires. Era un tipo muy generoso. Yo, en términos personales, he publicado libros porque Archetti me insistió a avanzar en ciertas líneas de trabajo y porque además él me decía, mira, hay un tipo, es hincha de tal equipo, porque con Archetti siempre aparecía eso, que es el editor de tal lugar, es el director editorial de tal, llamalo de mi parte, y tenía esa disposición. Así como, insisto, le encantaba la discusión futbolera, la charla tanguera, él pasaba tardes y tardes en el archivo Santoro de TEI Deportea leyendo gráficos viejos y con su pareja, Christian Stollen, como indica su nombre, una señora escandinava, se iban a escuchar o a ver bailar tangos en el anochecer de Buenos Aires cuando andaban de vacaciones por acá. La inversión vacacional de Archetti acá era venir a ver amigos, a ver parientes, y se clavaba con los muchachos del archivo de TEI Deportea horas de mate, de conversación de fútbol y de leer el gráfico. Y funcionó así desde siempre. Era un señor que no hablaba desde ningún pedestal, era bastante gracioso escucharlo hablar porque Archetti escribía artículos en inglés, manejaba muy bien el noruego, pero pronunciaba todo, el inglés, el noruego y desde luego el castellano, como si estuviera en una vereda del centro de Santiago del Estero. Entonces hablaba de que vivía en Oslo y se detenía en la S como el Changuito Ceballos que juega en Boca, hablaba igual. Y era un perfil absolutamente trazable. Y tenía así eso, es un señor que murió sin perder esa curiosidad que lo distinguía, al punto que en los últimos tiempos estaba investigando sobre vino en la Argentina, la multiplicación, la ramificación, la expansión de la cepa Malbec y preguntándose cómo era este fenómeno, y no desde lo comercial, no desde lo económico, no era su especialidad. Y la otra cosa que estaba indagando era por qué los clubes de remo del Delta del Tigre agrupaban a las personas según su origen migratorio, de Italia, de la comunidad judía, de España, de Francia, y los clubes de fútbol eran pluriétnicos. Y andaba con eso y preguntaba y iba para acá y para allá, y nosotros lo escuchábamos mientras en el medio decía que a tal equipo le faltaba un marcador de puntos. Bueno, para hablar de fútbol, de lo científico, entonces nosotros no teníamos esta faceta como hincha del fútbol también, ¿no? De Archetti era la piecita que nos faltaba para comprender la complejidad y todos los trasfondos de un tipo que realmente primero fue un trotamundos, un nacido en Santiago del Estero, que falleció en Oslo, que volvía a Argentina, que estudió también y se recibió en Francia después de recibirse acá,
quiero pararme dentro de toda esta historia, de todas estas líneas de tiempo, en el momento que en el 1967 se recibe acá, en Sociología en la UBA, uno de los primeros recibidos de esta carrera, en aquel momento una carrera recién arrancando, que bueno, después interrumpida lamentablemente, ¿no? La riqueza de la continuidad de la carrera por la dictadura militar. ¿Cuánto hay en Archetti, cuánto valor hay en estos primeros sociólogos en Argentina? No quiero errarle con los nombres, lamentablemente no llegué a tiempo para escribir, pero me acuerdo que, si no me equivoco, es Germán Cano, puede ser que me esté confundiendo con otro apellido, uno de los primeros que hace que Archetti llegue a la facultad. Él tiene vinculación con gentes diversas y la Argentina tenía una novedad, después se puede discutir, yo no soy sociólogo y no podría desmenuzarlo desde ese lugar, pero hay debates, como en todo campo científico y académico y político, ideológico, hasta dónde fueron seguidas o fueron alteradas las líneas fundacionales de la sociología en la Argentina. Hay una figura clave que es Gino Germani, que viene a la Argentina y establece ese campo de estudio. Pero Archetti es el dueño de un itinerario muy especial. Pensemos su origen de una familia de gente que estudiaba y que tenía posibilidades de hacerlo en Santiago del Estero, que va a Córdoba como buena parte del centro y norte de la Argentina, porque la Universidad de Córdoba era la más prestigiosa de esa parte del mundo. En algunos lugares no había tampoco vida universitaria. Sí, la Universidad de Córdoba, la Universidad de la Reforma de 1918, es una de las mejores universidades hasta hoy de desarrollo académico y de vigor político en la región. Y ahí cae Lali, que va descubriendo a su vez él una serie de mundos. Pero esa decisión de estudiar temprano sociología también lo cuenta un poco, porque si alguien en la familia, en las primeras experiencias escolares, nos dibuja un lugar hacia el que vamos a ir, un rumbo, bueno, Archetti estaba para ir para otro lado. Y le interesa ese universo. Y a partir de ahí encuentra subuniversos adentro de la sociología y las ciencias sociales, con los sacudones que sufre estudiar sociología, que era un campo subsumido en la facultad de Derecho, como si no tuviera autonomía, esta mirada de que era algo menor, pero hay que entender el contexto de época. Él se va animando a montones de cosas. Y mientras tanto, sigue siendo un pibe que tiene praxis personales que lo arriman al resto de los pibes de la época. Le gusta el fútbol, integra un equipo en la Universidad de Buenos Aires que sigue jugando, creo que se llama Infamia, y ahí jugaba uno de los fundadores de TEA, Carlos Ferreira, más o menos por el mismo andarivel que Archetti, por la derecha de la cancha. El segundo marcador central permanece desaparecido, es uno de nuestros 30.000 desaparecidos. El centro delantero era Juan Sasturain, el gran escritor, y que a su vez ha dirigido la Biblioteca Nacional hasta el 2023. O sea que estamos hablando de una vida riquísima en ese terreno. Y está claro que Archetti, atando esta última pregunta de ustedes con lo anterior, Archetti es alguien que gravita en su manera de abordar las ciencias sociales, en su manera de abordar el deporte y el fútbol, ¿no? Porque Archetti investiga sobre polo, sobre boxeo, mucho, en la cantidad ya vigorosa de científicos y científicas sociales que hoy se dedican a eso. Se construye en la Argentina, por lo menos, un campo alrededor de él. En América Latina gravitan mucho gentes de Brasil, por ejemplo, Simón Laudi, que es una señora que murió en el 2019, es una socióloga notable. Roberto da Mata, que es un sociólogo brasileño, también cumple un papel parecido al de Archetti, que a pesar de la escasez de traducciones, nos conviene buscar y aprender de él.
Y a Sí. partir de ahí, claro, cambia. Hay un reconocimiento de eso como un tema para pensar, para estudiar. Bueno, si estas no son, ¿no?, razones como para ir ya al archivo, ir a buscarse un libro de Archetti, o entrar mismo al newsletter de Deportea, que está público el documento este de las masculinidades en el gráfico, si estas no les parecen, perdón, razones a nuestros oyentes como para ir a buscar algún texto de él que los caliente un poco como para ir a verlo, ya no sé qué más decir. Ariel, lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo. Si es por nosotros, te seguiríamos escuchando, seguramente te molestemos entre los recreos para que nos sigas contando un poco más a detalle de estas cosas que son interesantísimas, pero bueno, el tiempo nos permitió hasta acá y bueno, agradecerte una vez más Sí, por fue por lindo la volver presencia. a escucharte, como que volvimos Sí, un sí. poco a las clases del año pasado. Bueno, yo les agradezco y también era interesante discutir con Archetti sobre las mutaciones del concepto tiempo, aunque no era su concepto central de indagación, pero era un individuo con el que se podía coincidir o diferir, pero que pensaba integralmente, y eso es un montón. Buen programa, gracias por la invitación y gracias por la charla. Vamos, Ariel, hasta Gracias. luego. Y bueno, gente, ahora vamos un pequeñísimo corte y volvemos con Arriaga Zucal para hablar de hinchismo, de violencias en el fútbol y continuar hablando de lo que nos une hoy, que es masculinidades. Y bueno, para hablar, ¿no?, con esta línea que sigamos de la violencia en el fútbol, para hablar con esta cuestión también de los hinchas y de quienes manifiestan esta violencia, hoy tenemos un invitado absolutamente de lujo, un docente de la Universidad de San Martín, antropólogo y bueno, como decía, docente, que escribió El inadmisible encanto de la violencia, La era del aguante y Haciendo amigos a las piñas. La verdad que para titular tiene un talento increíble, pero para escribir también, la verdad que personalmente me llama muchísimo y me parece interesante su opinión. Estamos con José Garriga Zucal. José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá con los chicos, como te habíamos contado, estábamos hablando de las masculinidades, estábamos hablando de la obra de Archetti y sabemos que vos sabés mucho acerca de violencia, sabés mucho acerca de grupos de varones hinchas, barras bravas que se juntan y que hacen cosas bastante cuestionables, pero que entre ellos están bastante consensuadas. ¿Cómo llegas vos a este campo de investigación? ¿Cómo vas en tu carrera a decir voy a hablar de barras bravas? Fue medio fortuito, la verdad. Yo empecé a mí me gusta el fútbol, ¿no? Primero me gustaba muchísimo, me Bienvenido a la gusta mesa. aún, pero yo estaba haciendo un trabajo como estudiante de antropología para una materia en la cual investigaba cómo se daba la seguridad en los trenes. Y me tocó la suerte de viajar con una barra brava. Y a partir de ese momento empecé a ver que la policía trabajaba de forma diferente cuando estaba la barra brava que cuando no había, ¿no? Y empecé a pensar si se podía hacer como una pregunta de investigación sobre las barras. Estoy contando algo que pasó en 1998. Sí, sí. Y bueno, inicié un trabajo de investigación con las barras. En ese momento había muy poco laburado. Obviamente Archetti es nuestro padre, para decirlo de alguna manera. Y empecé a laburar con la barra de colegiales. Hice mi tesis de licenciatura con la barra de colegiales y después trabajé con la de Huracán, tesis de maestría y de doctorado. Me quedo con esto que dijiste de haber notado que la policía trabaja de manera diferente con los barras. En uno de tus últimos textos dijiste que el Barra Brava tiene dos capitales que le interesan muchísimo al poder y a la política local, que es el capital de la violencia y el capital del barrio, de la población, del territorio, por decir de alguna manera. Me parece que pusiste en palabras algo que muchos queríamos o muchos veíamos, pero lo explicaste perfecto. ¿Podrías desarrollar un poco más sobre esto que me parece interesantísimo? Sí, por supuesto. Pues es que lo que nosotros notábamos, para mí hay un punto de quiebre que es cuando empecé a trabajar con los barras, me empecé a dar cuenta que la violencia los incluía dentro de una red de relaciones sociales. Comúnmente nosotros pensamos que la violencia te excluye, pero a los miembros de las barras los incluía dentro de una red de intercambios con los dirigentes de los clubes, con los políticos, con comerciantes, con los jugadores. Entonces, lo que empecé a pensar fue cómo el aguante, que para ellos es estrictamente la violencia, no, porque para el resto de los espectadores del mundo del fútbol la noción de aguante puede estar vinculada a la fidelidad y al fervor, pero para los barras tener aguante es pelearse, ¿no? El aguante los incluía dentro de una red de relaciones sociales. Mostrar que te la aguantás era ser parte de la barra y a partir de eso poder conseguir cosas, que era el verbo que utilizaban los barras, que a mí me llamaba mucho la atención por lo gráfico que es, ¿no? Por lo que evidencia.
puedo conseguir cosas. Desde cosas materiales, pero también cosas simbólicas, ¿no? El punto en el cual un miembro de la Barra Brava es reconocido y respetado en sus territorios, es que para mí, yo caminaba con un barra de Huracán por Pompeya y lo saludaba a todo el mundo, pero lo saludaba a muchísima gente. Le pedían de las cosas más extrañas que vos te puedas imaginar, desde que le saque una multa, que habían recibido una multa en el auto, que la saque, un turno en el hospital, si podía meter a un nene en el jardín, cosas imposibles. Y él este Barra se jactaba de tener todos los contactos por haber sido en algún momento uno de los jefes de la Barra, ¿no? Claro, por esto que vos explicás del territorio, me llama mucho la atención esto que decís más que nada, porque por ejemplo, en ese momento que vos lo contás, en los principios podía haber un vínculo solamente por los contactos, pero hoy en día esto de los favores suena mucho más a que finalmente con los años las barras fueron como en cierta manera uniéndose con el narcotráfico. Y creo que es una de las cosas más fuertes que vos denunciás haciendo el traslado de la era del aguante de los 90-80 con el aguante de hoy. También una idea de, por ejemplo, antes no había disparos y hoy los disparos están permitidos, que antes los disparos eras que no eras como macho, no eras lo suficientemente valiente como para pelear a puños, y hoy en día los disparos es algo totalmente permitido. Incluso hubo cambios en algo tan sí, ahí vulgar lo para que se muestra es nosotros. cómo cambian las lógicas de lo que es permitido y prohibido en términos de violencia, ¿no? Y cómo cambia eso vinculado en lo que Archetti señalaba respecto a las masculinidades, ¿no? Como lo que es ser un verdadero hombre dentro del mundo de las barras estaba vinculado a la violencia, y en un primer momento se mostraba peleándose en un golpe de puño, con golpe de puños, y vos después en otro momento eso mismo lo podías ganar, ese respeto aguantador lo podías ganar también poniendo en el pecho las balas, ¿no? No teniendo miedo si te disparaban. Entonces, ese corrimiento que se dio, que fue muy fuerte, porque hasta mediados de los 90, no sé si ustedes son muy jóvenes, pero hasta mediados de los 90, tirar tiros era señalado como una falta de hombría, una falta de aguante. Y luego fue resignificándose eso lo voy a decir con dos canciones de cancha, del tiraste tiros porque sos cagón, a los tiros que vos tiraste van a volver, ¿no? Con una lógica en la cual tirar tiros ya era una forma estaba permitido dentro del aguante. José, Y ahí lo que estaba... Sí, dale. No, terminá y no te quiero interrumpir y te pregunto. No, porque me parece interesante ver cómo se mueven en nuestra sociedad también los límites de lo que se define como hombre y como verdadero hombre, ¿no? Cómo se va Total. cambiando las definiciones de la masculinidad. ¿Vos crees que estamos atravesando una crisis de masculinidad o una transformación? No, ninguna de las dos. Sí, hay algo de crisis y hay algo de transformación, pero la transformación estamos atravesando una transformación, diría, hace 50 años. Estamos atravesando una transformación lenta, que esa transformación lenta obviamente genera esta idea de crisis que vos mencionás, que me parece muy acertado, porque una de las cosas que nosotros vemos para pensar las masculinidades es que las masculinidades en todas las sociedades tuvieron ritos de iniciación, o sea, rituales en los cuales uno a partir de hacer algo pasaba a ser reconocido como hombre o varón por el resto de sus pares. En nuestra sociedad no existe hoy día ya ese rito, ¿no? Pero hace 50, 60 años todavía existía, que tenía que ver sobre todo con la inclusión en el mundo del trabajo y con a partir de esa inclusión ser la persona proveedora de los bienes materiales dentro de la lógica familiar. Eso del hombre proveedor se modificó, todavía existe, pero se fue modificando en los últimos 50 años y habilitó la masculinidad, la violencia como una forma de prueba de la masculinidad. Claro. No, obviamente que no es la única, pero vos pensás que si en nuestra sociedad una de las lógicas vinculadas a la masculinidad está no tanto con la idea del hombre proveedor, sino con el éxito material y mostrarte exitoso en términos materiales y tener autos o casas, o la Lambo, vieron toda la lógica de los criptobros, todo eso es una parte de la masculinidad. Mucha gente no puede acceder a eso. Entonces la prueba de masculinidad sin duda puede ganarse para algunos, no para todos, pero puede ganarse con la violencia. La violencia es un recurso que se puede utilizar para ser reconocido como hombre.
Y me pregunto, ¿no? A día de hoy sabemos que en cierta parte el hinchismo o esta violencia de las barras es realizada por ellos, es en cierto punto se puede discutir o se puede decir cómo la policía podría, ¿no?, actuar de manera o más dura o menos dura, pero también creo que los medios de comunicación y los hinchas tenemos como una cierta responsabilidad en grabar, en publicar, en reírnos cuando un barra brava hace algo, cuando hay un episodio de violencia, hacerle un meme. Hay un poco de responsabilidad también de parte de los hinchas y de los medios de comunicación. A lo que me hace preguntarme a mí es, perdón, esto hoy en día, me hace preguntarme a mí, antes, en los 80, en los 90, cuáles eran las razones por las cuales se propagaba, cuáles eran las razones por las cuales fue creciendo y no se fue apagando, por ejemplo, el tema del hinchismo y de las barras bravas. Por esas mismas razones que vos mencionás, por la forma en la cual se construyó la legitimidad de la violencia. Nosotros tenemos que entender que la violencia es un recurso que se utiliza más o menos según un criterio de legitimidad. Como decía la compañera, cuando están en crisis, la sociedad está en crisis, hay criterios de legitimidad que usan la violencia como una forma de prueba de la masculinidad. En el caso de los barras, lo interesante es para mí pensar cómo durante muchos años se legitimó la violencia como un recurso posible dentro del mundo del fútbol, donde todos los que éramos parte del mundo del fútbol de alguna manera lo legitimamos. Algunos lo utilizaban directamente, pero yo iba a la cancha, o voy a la cancha, canto canciones en las cuales digo cosas que no haría nunca, pero canto, ¿no? Que voy a matar a un rival, vamos a violar a tal. Esa cuestión de construcción de una legitimidad de la violencia y de una masculinidad violenta también, volviendo al tema de la masculinidad, pero la construcción de una legitimidad violenta. Para mí lo interesante es que esa legitimidad se fue rompiendo un poco en los últimos años. Y la legitimidad de las barras también se fue rompiendo en los últimos años. No sé si recuerdan, pero hace 10, 15 años, la barra ingresaba al estadio, lo aplaudía. Cuando la barra ingresaba, la aplaudía todo el público. Ahí viene la barra, que lo que está. Había un montón de canciones en las cuales se festejaba la barra. Y eso sigue apareciendo, pero no con tanta fuerza como en los 80, claro, en los 90. Y ahí tiene que ver, y ahí me parece un dato interesante, ¿no? Que la ruptura de la legitimidad de las barras no fue porque eran violentas, sino fue porque quedó en evidencia cuál era el trasfondo económico de la pertenencia a la barra. No sé si se entiende. Me parece muy paradójico que dejamos de legitimar las barras, no por sus prácticas violentas, sino porque quedaron en escena, que se enriquecían por ser parte de la barra. José, ¿cómo estás? Te habla Luca. Bueno, un gusto estar charlando con vos. Quería consultarte, saliendo un poco del ambiente del fútbol, pero sin salir del todo, esto que vos marcabas, bueno, las barras tuvieron su auge entre los 80 y los 90 y toda esa violencia que, bueno, justamente el tema de esta semana y lo que hemos hablado hoy ha estado, lamentablemente, en las portadas de todos los diarios, la violencia, esto de resignificar también el ser varón. Y quiero consultarte, vos que lo has estudiado, saliendo un poco del tema del deporte también, o por lo menos yo siento que ha habido cierta involución, siento que en cierto momento llegamos a esto que vos marcabas de, bueno, se dejó de ver también a la barra, se dejó de festejar estas cosas, y hoy en día estamos como retrocediendo un poco en el tiempo a volver a resignificar esas cosas y a volver a valorar un montón de cosas que son completamente negativas y hacen daño a la sociedad, y hoy en día quizás es como que volvemos a costumbres que nunca fueron sanas y que se habían perdido por momentos. Sí, entiendo la preocupación. Para mí hay dos cosas para pensar respecto a lo que vos mencionás. Sin duda, a partir de lo que comúnmente se llama la marea verde, desde mediados de la década del 2010, tuvimos la capacidad en Argentina, pero también a nivel mundial, de generar un espacio de reflexión sobre la violencia masculina, ¿no? Y se generó, y ese espacio de reflexión sobre las violencias masculinas habilitó la posibilidad de pensar la legitimidad de las violencias. Entonces, prácticas que antes eran concebidas casi como naturales o normales, empezaron a cuestionarse. Me parece que eso tuvo un efecto verdaderamente muy positivo, porque puso en evidencia cómo funcionaban las violencias masculinas, pero
sirvió también para poner en evidencia otras muchas violencias, pero sobre todo me parece que en 2014 en adelante nos permitió pensar cómo funcionaban las violencias masculinas, la violencia de género, más allá, aparte de la violencia letal, porque también es un punto para mí muy notorio que por su eficacia como mercancía siempre nos quedamos pegados a la muerte, ¿no? Entonces, en el caso trágico de esta joven asesinada, nos impacta, pero las violencias masculinas son cotidianas y recurrentes en todos los órdenes de la vida. Pero bueno, entonces, del 2014 para adelante tuvimos un efecto muy positivo para pensar nuestra sociedad y estamos en este momento en lo que vos mencionás, ¿no? Un momento de retroceso en algunas de esas reflexividades, de reticencias masculinas, y no solo masculinas, porque la violencia de género se legitima también por las mujeres, ¿no? Y ese para mí es un punto necesario también para reflexionar cómo, en este caso, las mujeres legitiman la violencia también de género. Bueno, sin duda. Pero sí, estamos en un momento... Sí, perdón. Sí. No, José, perdón que te interrumpa, es que nos fuimos quedando sin tiempo y quería redondear en que, sin dudas, ¿no? Sí. Como sociedad fuimos avanzando en un par de cosas, hubo otras cosas que lamentablemente fuimos legitimando, hubo otras cosas que le dimos la legitimidad o la atención que merecían, pero bueno, la verdad, José, muchísimas gracias por haber pasado con nosotros, la verdad que es interesantísimo, nos llama muchísimo la atención y nos alegra la pasión que le metés a las cosas que estudiás y lo interesado realmente que estás, se te nota mucho cuando hablas, así que bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar en otra ocasión, porque lo que decís merece también otro bloque tranquilamente, más que nada por la profundidad con la que vos lo analizás en cuanto a este legado, ¿no? También que hablábamos de la obra de Archetti. Ale, qué decisión. Muchas gracias por el llamado. Muchas gracias. Bueno, programa con muchísima información, Sí. con muchísimas personas que les gusta hablar, cosa que a mí me encanta. No sé cómo se recibirá del otro lado. A mí la verdad que me encanta escuchar a Ariel, a José, No, a y Leo. aparte mucha información basado sobre muchos datos. Lo que contó Ariel también de Archetti, saliendo de todo lo que uno sabe, tiró datos, tiró información. Es primicia, eso no está en ningún libro, ¿no. Primicia, Cosas personales de él. Siempre aparte es lindo, siempre es importante, interesante hablar gente que está informada, hablar de gente que estudió, que lee, que todo el tiempo busca nuevo conocimiento, ¿no? Como ir por más, un poco lo que nosotros queremos hacer como comunicadores, un poco lo que por algo estudiamos lo que estudiamos, no quedarse con lo ya conocido e ir por más, que siento que es muy, muy valioso. La verdad, estas charlas son pero muy buenas. Aprovechando que no están los invitados, aprovechando que somos 3, queremos hacer una mesa de 4, queremos hablarles directamente a ustedes y charlar junto a ustedes y problematizar ciertas cosas que hacen los medios de comunicación, que no vamos a mencionar, no vamos a hablar mal del trabajo de colegas, pero muchas veces, muchas situaciones, vemos que las maneras de enfrentar, ¿no? O de tratar ciertos temas que van ocurriendo muy complicados, no consideramos que son los ideales, creemos que hay que tratarlos por ahí de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vino Mónica Santino acá? Cuando había venido Mónica Santino acá, que había sido exactamente en la semana del lío de Chilavert. Que Chilavert había hablado de la sexualidad de Mbappé y había salido a decir, perdón, una burrada. Había salido a decir una burrada. ¿Y qué hacen los grandes medios de comunicación? Poner la foto en Instagram de Chilavert dijo esto. ¿Qué hacen las radios? Chilavert dijo esto. Y una y otra y otra vez. Y vos bajabas en Instagram y estaba una y otra vez. Y ninguno se detenía a analizar qué es lo que dijo Chilavert. Nadie se detenía a analizar. Dijo esto. Che, loco, acaba de discriminar, porque fue eso, en chicana futbolera, y bueno, Chilavert con su personalidad. Pero eso también es legitimar un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de decir Mbappé no puede hablar porque salía con una persona transexual, dicho de otra manera. Sí, Chilavert, mucho ¿no? más violenta. Mucho más violenta. Todos dijo esto Chilavert, y lo hablábamos antes, atrás de cámaras, en redes sociales, che, qué grande Chilavert, mirá, se perdieron los valores, el fútbol antes... Loco, ¿qué? O sea, ¿qué acaba de decir este tipo, no? Quiero hacer un énfasis en eso de los comentarios, ¿no? Porque por ahí algo sucede y vos no podés evitar hablar de eso, ¿no? Vamos a poner un consenso de que no se puede evitar eso. Ahora, vos podés elegir cómo hablar de eso. Porque si yo agarro, ¿no? Yo soy un gran medio de Argentina con millones y millones de seguidores. Yo hice 7 años de redes sociales. Si yo pongo una foto de Chilavert diciendo Chilavert dijo que Mbappé no puede hablar porque se comió un transexual, eso va a tener miles de comentarios de gente diciendo
es un loco, es un burro, y de gente diciendo, tiene razón, alguien trajo la factura, facto, pero de lo que te pueden funar. En cambio, si vos haces otra cosa, como esa semana que nosotros reaccionamos, de la manera de decir, che, a ver, hay un lío. Profundicemos sobre eso. ¿Cómo podemos profundizar? ¿Cómo podemos parar la pelota? A ver, ¿a quién conocemos? No conocemos mucha gente. No conocemos a Chilavert y no lo vamos a invitar claramente al programa. ¿A quién conocemos? Mónica Santino, es militante LGTB, fundadora de La Nuestra. Listo. Hola, Mónica, ¿estás? Hola, Leo. Exacto. Obvio, voy. Vino, nos charló, nos dio una conversación de la odisea que tienen que jugar, que tienen que pasar las jugadoras mujeres y las jugadoras transexuales de La Nuestra para poder jugar en una cancha en Villa Lugano de semana a la noche. Toda la odisea, todo el lío que fue. Y del otro lado, ruido. El clip habrá llegado a 2.000 personas. No habrán visto más de 2.000 personas ese clip, pero por ahí esas 2.000 personas por lo menos no les restamos algo, ¿entendés? Totalmente. Capaz que si subíamos algo Totalmente. de Chilavert hubiésemos tenido 10.000 visitas. Hubiésemos comido, no sé, la hubiésemos pegado. Estaríamos ahora cubriendo el Mundial en Miami por haber subido el posteo de Chilavert diciendo lo que dijo de Mbappé y su sexualidad. Dudo muchísimo. Pero también son decisiones. Son cosas que uno tiene que elegir cómo comunicar, cuándo comunicar. Y la séptima pregunta del periodismo, la más importante, ¿por qué comunicar? Hay un montón de veces en el que esto se repite. Por ejemplo, ¿no le llama la atención que cuando hay una multa de la Conmebol, sabemos bien cómo funciona una cabeza informativa porque estamos a nada de recibirnos por eso, es la Conmebol puso una multa de $150.000 a un hincha que hizo gestos de un mono a la hinchada de Brasil? No, la noticia es que un tipo hizo gestos de mono a la hinchada de Brasil. Un tipo que está representando una institución hizo a la representación de otro país entero gestos de mono. Que la Conmebol haya puesto $150.000, vos solo lo jerarquizás informativamente. Sí. Si querés que los comentarios sean, la Conmebol, Sí. che, esto se perdieron los valores. Sí, esto ¿desde se- qué el lado se folclore. comunica? Porque comunicándolo desde ese lado, la noticia cambia totalmente. Sí. Es otra. También se repite, ¿no? Por ejemplo, cuando un jugador sale del closet. Y lo único que hacen es ponerte la foto del jugador, salió del closet. Bueno, es Porque lo vos que ya sabés de pasó qué se van a hace llenar los poco. Sí, comentarios. total. Ya sabés de qué se van a llenar. Totalmente. Y por supuesto está, entiendo que hay algo noticioso, hay algo noticiable porque no es común ver jugadores No, obvio. de la comunidad LGBT en el fútbol profesional. Seguramente Porque pasa no esto. es común porque pasan estas cosas, pero también hay veces que el jugador Ignacio Lago, que es el caso del que estamos hablando, de Colón, el chabón hacía 3 goles por partido y era noticia porque tenía novio. Sí. Yo no sé, yo soy hincha de River, voy a la cancha todos los domingos, no sé quiénes son las novias de los jugadores. No sé quiénes son. Literal. ¿Por qué tengo que saber que el Que 10 el de de Colón, Ignacio que hace Lago, 3 goles por partido, Sí. Sí. sé todo de la pareja de él? Entonces, es eso, es por qué comunicamos, qué queremos comunicar. ¿Queremos saber quién es verdaderamente el 10 de Colón o nos interesa el hecho de, mirá esto? Claro, a mí lo que más me choca, lo que más me jode por ahí, que muchas de estas conversaciones, ¿no? Por ejemplo, el debate que se da en el 2015, como bien decía José, con la ola verde de fútbol femenino contra fútbol masculino. El contraste, la diferencia de precios, la diferencia de sueldos, de transferencias, de gente que se mueve. Muchas veces el debate se resumía en un clip de un tipo de traje diciendo, no, es que las leyes de mercado y ustedes feministas no entienden sobre leyes de mercado y se los tenemos que explicar. Ley de oferta y demanda y punto. A mí, o sea, dentro de eso que por ahí no es una mentira, me cuesta mucho, por ejemplo, ¿no? Comparar ley de oferta y demanda. Ok, ahora, las jugadoras de la selección argentina en este momento están entrenando en la búsqueda de ser bicampeones del mundo en Estados Unidos. Y la selección argentina femenina, el dato, la noticia más importante de este mes, es que en total son 8 las jugadoras que están denunciando a Diego Guachi por presuntos escenarios y episodios de abuso. Esa es la igualdad. O sea, esa es la igualdad de condiciones en la cual uno tiene que... No, bueno, es el mercado. No. Es el mercado que se regula solo y uno tiene que asumir. Exactamente. Y fíjate que, más allá de que obviamente es importantísimo que la selección esté por disputar el Mundial y a todos nos encanta y todos queremos saber cómo, de cierta manera, que hay algo de cierto en esto de oferta y demanda, porque es verdad que vende mucho más la selección masculina, pero ya no se habla del caso de la selección femenina. Claro. Ya está, ya pasó. Y ni hablar de muchos otros tantos que minimizan la situación o directamente dicen, y bueno, viste, esas cosas... Loco. No, es que... Es que quedó muy normalizado ya, lamentablemente. Como Sí. que no se indaga sobre eso porque ya es algo que se naturalizó y nos acostumbramos a
a eso. Bueno, estamos O sea, viendo, lamentablemente. sacándome la camiseta y sacando todo, las noticias del día es ver cuándo Sebastián Villa firma su contrato con Boca. Sí. Una persona que ha sido juzgada y condenada por actos de violencia de género y abuso sexual. Y nadie se detiene en eso. Pero ¿a quién sacás para que entre Villa? Claro, Sale nada más lo Merentiel, futbolístico. Sale Jiménez, venden al Changuito Ceballos, entonces Villa. Y vos decís, Che. pero ¿no hay algo más ahí? Sebastián Villa va a jugar en Boca, un club quizás el más representativo de nuestro fútbol, millones y millones de hinchas. Y hay cosas que se eligen no ver que creo que son muy dañinas. Son verdaderamente muy dañinas para la sociedad y para lo que viene también. Sí, Totalmente. sin dudas. Vuelvo como para ir cerrando ya, ¿no? A esto de la igualdad, el tema de las leyes de mercado. Es muy jodido, es muy cínico, creo que esa es la palabra, es muy cínico hablar de la naturaleza propia, de cómo se dan las cosas en la sociedad, cuando no se parte de una igualdad, de que, por ejemplo, acá cuando vino Mónica Santino, nos contó una odisea de las jugadoras y las participantes de la nuestra para conseguir poder jugar durante la semana en una cancha pública, en una villa. Una odisea entera. No. O sea, no hay... es cínico. El O sea, mercado, decir mercado y no... el mercado se regula explayarse. solo, están todas estas leyes que uno habla, pero si no se parte desde la misma base, si uno tiene que hacer 40.000 pasos para lograr lo Claro. que otros logran 10, evidentemente el mercado, por más de que se regule solo, nunca va a regular de manera equitativa. No, y, sin duda. y es ahí donde uno tiene que entrar, y es ahí donde uno tiene que quizás ir por más, para que, está bien, que el mercado se regule solo. No hay problema con eso. Es Sí, y así. la sociedad. La sociedad es así, el sistema en el que vivimos es así, y está bien que sea así. Pero que todos partan de la misma base, y que ahí sí el mercado pueda regular solo, que la gente pueda decidir. Pero si no se parte desde las mismas condiciones, es imposible que exista esa igualdad. No, sin duda, sí. Bueno, ya para ir cerrando y despidiéndome de todos, la conclusión de este mensaje, de este pequeño último bloque que queríamos dar, era un poco de esto, de que más allá de las leyes de mercado, de este tema de que hablábamos recién de la igualdad, más que nada de cómo sean las cosas, uno puede tranquilamente elegir cómo comunicar, uno puede elegir qué comunicar y de qué manera comunicarlo. Así que nada. Siempre es una nada elección. Más que, sí, siempre es una elección hacerlo, siempre es una elección no hacerlo, siempre es una elección también quedarse callado y bueno. Por suerte, en esta fecha no será ocasión nuestra quedarnos callados. Agradezco muchísimo. Sí, adelante. Me voy a salir de guión, No hay problema. me va a agarrar las piñas el picante afuera, porque si hay algo que él es ordenado, pero Le moviste algo, ya ya que se quiere estamos morir. cerrando, yo no quería dejar de hacerlo. Hoy ocurrió un suceso para mí muy, pero muy importante. Estamos hablando del fallecimiento de Carlos Alberto, el Indio Solari. Para muchos, quizás el mejor de todos, para varios alguien más, pero sin duda que para todos los argentinos está la figura, sin duda que para todos algo hay de eso. Lo hablábamos un poco con Maradona al principio, es una figura parecida en el ámbito de la música. Y nada, hoy siento yo, y varios pueden pensar lo mismo, varios pueden pensar todo lo contrario, varios pueden dejarse llevar por su costado político, por muchas ideologías que claramente marcan a la figura, pero más allá de eso yo creo que hoy Argentina ha perdido un pedazo de su cultura. Es cierto que él no venía bien hace años, cuestiones de salud, incluso alejado de los escenarios, y más allá del gusto musical, hay gente que le gusta, gente que no. Hoy Argentina ha perdido parte de su cultura. Es cierto que no se pierde porque pasa a ser algo más, como Sí. lo fue Maradona, que incluso a veces que está más presente sin estarlo. Y no quería dejar de hablar de este tema, no quería dejar de hablar de cómo Argentina tuvo la suerte de tener un artista tan convocante, que mueva tanto público, que tanto se demoniza la palabra popular, pero un cantante tan popular, porque pocas veces he visto yo, y en muchos países del mundo, movimientos tan grandes como son el Indio y los Redondos y los fundamentalistas luego en Argentina. Así que realmente hoy Argentina sufrió una pérdida muy importante en patrimonio cultural, en patrimonio histórico, pero claramente yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que va a estar más presente que nunca. No, sin duda es una de las plumas más originales, más pesadas y más auténticas, ¿no? Del rock argentino, que para nosotros quedará para siempre, como decía Leo, como decía el Leo Torresi,
el tema de las frases que van a quedar para siempre, las canciones que van a quedar para siempre. Pero bueno, valió la pena. Que Y es un poco la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Sí, totalmente. Es también la banda sonora de la radio de Animals que en un par de meses van a escuchar. Así que bueno, si quieren saber un poco más acerca de cómo poder seguir llegando a otros contenidos de Animals, como la radio, parece que tendrán que esperar un par de meses. También si quieren llegar al newsletter y leer la nota que el señor que están viendo acá, Leonardo Pereira, realizó acerca de quizás las bases europeas del pensamiento de Eduardo Perchetti. Si quieren leer un poco más en profundidad sobre las cosas que habíamos hablado con Tizi desde un principio, pueden leer la nota de Santi Peñognori publicada recién hoy en el newsletter. Así que eso, suscríbanse al newsletter, síganos en YouTube, síganos por animals.sport- o animals.social-. Sigan escuchándonos, sigan prendiendo la tele, que nosotros vamos a seguir hablando y vamos a elegir no quedarnos callados y cuando nos toca hablar, Hablaremos. tratar de hacerlo bien. Con compromiso, Tratar con de hacerlo bien, respeto con compromiso. y Porque hablando. cuando uno prende una cámara tiene que entender que del otro lado hay alguien y ese alguien necesita esto porque esto bien ejercido es un servicio y mal ejercido también, pero un servicio que no se realiza como debería. Así que eso. Nos vemos. Gracias totales. No, esa era No, eso Cerati. es Cerati. Cerati. Vivir Me solo despido cuesta del ritmo de vida. jijiji.